El aire en el valle de Tlacolula no es simplemente aire, es una amalgama de polvo milenario, aroma a copal quemado y el eco sordo de una civilización que se negó a desaparecer por completo. Aquí, bajo el sol abrasador del estado de Oaxaca, se erige Mitla, el lugar de los muertos. Para el turista promedio, son ruinas de una geometría exquisita. Para el ojo del investigador, es la tapa de una tumba que respira. El sonido que domina el ambiente no es el tráfico, sino el silbido del viento entre las grecas de piedra, un diseño tan preciso que parece un código binario tallado en roca volcánica. No hay pegamento, no hay argamasa, solo la presión gravitacional y el genio de los hombres de las nubes, los zapotecas. Caminamos sobre un suelo que vibra con una frecuencia distinta. Bajo nuestras botas, la tierra oculta un sistema de venas oscuras que los conquistadores españoles intentaron sellar con el peso de la fe, construyendo la iglesia de San Pablo justo encima de las estructuras más sagradas. El contraste es violento, el blanco de la cal colonial contra el rojo óxido de las piedras prehispánicas. Pero el misterio no está en lo que vemos, sino en lo que la geofísica ha comenzado a revelar recientemente. No es solo arquitectura, es un portal. Los antiguos registros hablan de un laberinto de 4 cámaras subterráneas, una de las cuales, según el relato del fraile Francisco de Burgoa en el siglo XVII, era el acceso directo a Liobaa, el inframundo. Un lugar donde los reyes eran depositados y donde los sacerdotes, en trances inducidos por el humo y el aislamiento, dialogaban con la muerte misma. La textura de la piedra de Mitla es áspera, fría incluso bajo el sol de mediodía. Cada mosaico, de los miles que forman sus grecas, parece una vértebra de una criatura colosal que se sumerge en el subsuelo. Los arqueólogos modernos, armados con escáneres de haz láser y tomografía de resistividad eléctrica, no buscan oro, buscan el vacío. Porque en Mitla, el vacío es la evidencia de una presencia. Se dice que el último de estos túneles fue sellado por los españoles porque el horror que emanaba de su profundidad era insoportable para la psique europea del siglo XVI. Un frío que no pertenecía a la termodinámica conocida y una oscuridad que parecía devorar la luz de las antorchas. Mientras la tecnología actual penetra los estratos geológicos, una pregunta comienza a asfixiar a los investigadores: ¿y si lo que los españoles sellaron no fue una simple cueva, sino algo que, después de 500 años de encierro, finalmente ha encontrado una fisura por donde volver a susurrar? Desde una perspectiva de arqueología forense, Mitla es un caso de estudio sobre la gestión del trauma post-mortal. Los zapotecas no enterraban a sus muertos para olvidarlos, los alojaban en una extensión de su realidad social. La geología de la región nos muestra un basamento de toba volcánica, una piedra relativamente blanda pero estructuralmente estable, ideal para la excavación de complejos sistemas de cámaras. Recientes estudios realizados por el proyecto ARX, Arqueología y Reconstrucción, han utilizado el radar de penetración terrestre, GPR, para confirmar lo que la tradición oral mantuvo vivo por siglos. Hay anomalías estructurales significativas debajo del complejo de las columnas. No son grietas naturales, son ángulos rectos, pasillos que se bifurcan y espacios de aire confinado que desafían la erosión natural. Sociológicamente, el concepto de inframundo en Mitla funcionaba como un regulador de poder. Solo la casta sacerdotal y la realeza tenían acceso a estos niveles inferiores. La medicina moderna nos permite analizar los restos óseos hallados en las cercanías. Muestran niveles de estrés nutricional mínimos y una longevidad superior a la media de la época, lo que indica que quienes descendían a estas cámaras eran la élite biológica de su pueblo. Sin embargo, hay algo inquietante en el análisis de los sedimentos. En las áreas donde se supone que estaban las entradas a los túneles, se han encontrado trazas químicas de compuestos alucinógenos y una concentración inusual de dióxido de carbono. ¿Eran los demonios del inframundo en realidad hipoxia severa y estados alterados de conciencia provocados por la falta de ventilación en túneles que se hundían kilómetros hacia el centro de la Tierra? La ingeniería de Mitla es un milagro de la estática. La ausencia de arcos, sustituidos por dinteles monolíticos de toneladas de peso, sugiere una obsesión con la inmutabilidad. Querían que el portal fuera eterno. Al mapear estas estructuras, los datos técnicos nos arrojan un mapa de calor que muestra corrientes de aire frío ascendiendo desde profundidades que el radar aún no puede delimitar. Existe una desconexión entre la topografía superficial y la arquitectura subterránea.
Es como si el templo exterior fuera solo la punta de un iceberg de piedra diseñado para contener una presión interna que la ciencia moderna apenas empieza a conceptualizar. Si los mapas geofísicos confirman que existen cámaras selladas bajo la iglesia y los palacios, tenemos el derecho ético de abrirlas, ¿o hay verdades que están mejor protegidas por el silencio de la piedra? Llegamos al final del descenso, pero solo de manera intelectual. Mitla permanece allí, impasible, con sus grecas proyectando sombras que cambian con la inclinación del sol, como un reloj cósmico que marca el tiempo de los vivos y el de los muertos. Al analizar las pruebas, los mapas de radar, las crónicas de los frailes, los registros de infrasonido y la resistencia química de la toba volcánica, la conclusión científica es que existe, sin lugar a dudas, un complejo subterráneo masivo que aún no ha sido mapeado en su totalidad. No es un mito, es una estructura física de proporciones desconocidas. Pero la conclusión emocional es distinta. Mitla nos enseña que el inframundo no es un lugar de fuego y castigo, sino de memoria y permanencia. Los túneles que se hunden en la oscuridad representan los pasillos de nuestra propia conciencia, esos lugares donde guardamos lo que hemos perdido y lo que tememos encontrar. La creencia zapoteca de que bajo este suelo está la entrada al mundo de los muertos no es una fantasía primitiva, es una verdad arquitectónica. Construyeron un puente entre la luz y la sombra, y ese puente sigue en pie, desafiando la erosión, la religión y la ciencia. La investigación forense de este sitio nos dice que los zapotecas eran maestros de la realidad. Sabían que, para entender la vida, hay que habitar la muerte. Hoy, mientras caminamos sobre la superficie de San Pablo Villa de Mitla, no podemos evitar mirar hacia abajo. Cada grieta en el pavimento, cada eco en el patio de las columnas, son un recordatorio de que el pasado no está detrás de nosotros, sino debajo de nosotros, esperando. La decisión de cruzar ese umbral, de romper el sello final, queda suspendida en el aire, entre el deseo de revelación y el instinto de preservación. Quizás el mayor descubrimiento no sea lo que hay dentro de los túneles, sino lo que el misterio provoca en nosotros, el reconocimiento de nuestra propia finitud. El veredicto final no está en los libros de historia ni en las pantallas de los radares. Está en el silencio que se produce cuando uno se detiene frente a la entrada sellada de la tumba. Un silencio que no es ausencia de sonido, sino la presencia de una espera milenaria. Mitla es el recordatorio de que la tierra tiene memoria, y que la muerte, lejos de ser un final, es el cimiento sobre el cual los vivos seguimos construyendo nuestros templos. La ciencia puede iluminar la oscuridad de un túnel, pero solo el respeto puede entender por qué fue sellado. Encuentra más contenido, consejos prácticos y debate en mis redes sociales. Tu interacción es el motor para seguir creando.